La policía está en alerta y lleva adelante un operativo para controlar el orden con oportunidad de los comicios. Está con nosotros el teniente coronel Carlos Ortega. Carlos Ortega es el vocero de la Policía Nacional. Hemos pedido entonces que nos atienda, que nos acompañe unos minutos para conocer cuáles son las disposiciones que se han dado. Bienvenido, coronel Ortega. De lo que conocemos, serán 45,000 policías los que estarán atentos, alertas y trabajando el domingo para atender el tema de las elecciones. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, un gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo de parte de la Policía Nacional a todas y todos nuestros radioescuchas que nos están pendientes de este prestigioso medio. Efectivamente, 45,699 servidoras y servidores policiales serán desplegados a nivel nacional para cubrir con esta fecha del día domingo de las elecciones generales. Obviamente esto distribuido en nuestros 3 ejes misionales, esto es el preventivo, investigativo y de inteligencia, y para que nuestros radioescuchas nos entiendan mejor, cuando hablamos del eje preventivo, ese eje de apoyo operativo, ese policía uniformado que lo vamos a ver en cada uno de los 4,276 recintos electorales en todo el país, conjuntamente cumpliendo con las labores de la seguridad externa de cada uno de estos sitios donde se establecerá el voto ciudadano. De igual manera, tenemos la distribución de 7,650 servidores policiales del eje investigativo. Ellos serán, en cambio, quienes coordinen con la función judicial, especialmente con la Fiscalía General del Estado, para establecer lo que tenga que ver con dar inicio a investigaciones previas del caso, de que si es así y el caso lo amerita, como de igual manera también colaborar con otros requerimientos de la función judicial. Y obviamente nuestro eje de inteligencia, que está distribuido con más de 1,300 policías, ellos serán quienes nos den las alertas tempranas, estimado Andrés, sobre todo para lo que es fortalecer las operaciones policiales y también estar atentos para mantener el orden público y que estos comicios se realicen en esa fiesta en paz y democrática como tiene que ser. Quisiera, coronel, que me comente cuáles son un poco las disposiciones. Entiendo que es lógico plantear eso como un punto inicial, que es mantener el control, el orden, la disciplina en lo que hace relación al desarrollo de las elecciones, de los recintos y tal. Pero ahora hay ciertos elementos adicionales si comparamos con procesos de años anteriores. Y es que la ciudadanía debe atender las normas de bioseguridad como consecuencia del COVID-19 y para ello evitar o no contaminar, no expandir el virus. Quisiera entonces, si es tan amable, que me informe a la población en este aspecto cuáles son las instrucciones que se han dado. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, empecemos, debemos tener claros que la pandemia continúa y hoy por hoy no podemos negarlo, las situaciones de contagio han tenido un incremento mucho más alto, un incremento inclusive alarmante en toda la población y lo que es especialmente la capital de los ecuatorianos es uno de los lugares más golpeados por este incremento, razón por la cual las medidas restrictivas que se han tomado fueron urgentes en las diferentes provincias, pero en Quito sobre todo, por este nivel y por este clamor desde el punto de salud de los galenos y los médicos, por este incremento masivo. En medio de todo este escenario se va a desarrollar este 11 de abril las elecciones y obviamente esto tiene que a nosotros ponernos alertas, y digo nosotros como un ciudadano más, no solamente desde la parte de la policía, para que si vamos a ejercer este derecho, pero actuando siempre bajo estas medidas de bioseguridad. En lo que tiene que ver a la Policía Nacional como tal, dentro de nuestra plan de operaciones 2020-04, elecciones generales 2021, se considera todo un acápite que tiene que ver con los protocolos para la prevención de contagios ante el COVID-19. Y obviamente esto se basa especialmente en una actitud, estimado Andrés, más que en la narrativa que estamos todos los días, medios de comunicación e instituciones y diferentes actores públicos y privados dándola por el tema de estas medidas de bioseguridad, más en una
en una conciencia social, en una conciencia colectiva. Estos protocolos, como lo sabemos todos, el mantener la distancia y no se diga en los momentos de votaciones, el personal que va a estar en los recintos estará encargado de mantener la distancia entre las personas que están esperando encolumnados o dentro ya de los recintos electorales, esperando dentro de su mesa correspondiente, mantener la distancia entre las personas. Vamos a verificar también que cada persona esté con su respectivo tapabocas o mascarilla, que es uno de los mecanismos más eficaces que hasta el momento hemos podido encontrar y desarrollar para poder mitigar y disminuir el tema de los avances de contagios por el COVID-19. De igual manera, el tema va a haber dispensarios de alcohol gel para lo que tiene que ver a las personas que se les pueda proveer de esto, y la desinfección en cada una de estos recintos electorales, especialmente en las juntas receptoras del voto, va a estar a cargo de las instituciones que corresponda, para también dar un ambiente más seguro, un ambiente de bioseguridad más claro para este tipo de situaciones. Pero en sí, el tema es de conciencia, el tema es de adaptarnos lamentablemente a este escenario que aún estamos pasando, que aún nos encontramos vigentes y que no está disminuyendo, sino, y usted lo sabe perfectamente, está en aumento. Por lo tanto, el tema de adaptación a esta nueva realidad es muy importante, y que toda nuestra comunidad, toda nuestra ciudadanía lo tenga muy claro. Y parte de la adaptación es eso, el distanciamiento social, el utilizar mascarilla, lavarse las manos, el alcohol gel, y sobre todo mantener las reuniones dentro de nuestros círculos íntimos familiares para evitar caer en manos en temas de contagio y también evitar propagarlo. Hay una siguiente etapa posterior a esta que hemos comentado, coronel, y es aquella que tiene que ver con posibles manifestaciones, protestas, actos violentos, aglomeraciones, en fin, que podrían producirse como consecuencia de la tensión política y ya de los temas relacionados con el proceso propiamente. Supongo que esa es una siguiente etapa que ustedes tendrán que estar muy alertas. Así es. Dentro de lo que la Policía Nacional tiene en este momento, generalmente nuestro plan de operaciones se basa en el antes, en el durante y en el después. En este momento nos encontramos en esa fase que es la primera, la del antes, donde estamos ya cubriendo desde el día de ayer lo que es el voto de las personas privadas de la libertad, las personas del voto en casa, las coordinaciones anteriores que se han hecho, las verificaciones. El durante será el 11 de abril, el día macro como tal, y la fase que usted me comenta, estimado Andrés, es la fase del después. Obviamente, por estas tensiones políticas, por estas situaciones en las que nos encontramos viviendo, pueden presentarse diversos escenarios, y estos escenarios podrían ser pacíficos como también convertirse en escenarios violentos, razón por la cual la Policía Nacional del Ecuador, a través de articulación con otras instituciones, nosotros ya nos encontramos preparados con el personal también distribuido, con los elementos logísticos correspondientes para dar una reacción en caso de una alteración del orden público. Aquí entra también nuestras labores investigativas y comunicacionales para levantar alertas tempranas en el primer caso, y en el segundo mantener también a ustedes, que son nuestros medios de comunicación, y a nuestra ciudadanía a través de nuestras redes sociales y a través de nuestras vocerías en situ y en cada territorio por parte de cada comandante de policía, mantener alertas para que evitar una desinformación, evitar fake news, y sobre todo que a través de cuentas digitales o medios digitales podamos tener una información que caiga solo en opinión y cree una alerta social que exacerbe los ánimos y pueda terminar en hechos de violencia. Claro, eso es lo fundamental. También quisiéramos, Carlos, que nos comente qué ocurre con un elemento que es también especial en esta oportunidad. Ya se produjo el 7 de febrero, pero ahora se repite, y es la necesidad de que en las inmediaciones, en las cercanías de los recintos electorales, no estén las ventas ambulantes, en fin, las aglomeraciones, que el ingreso sea ordenado a las escuelas donde son los recintos particularmente. ¿Cuáles son las disposiciones en lo que tiene que ver con esto, con las inmediaciones, con la parte de afuera de los recintos electorales? Nosotros ya desde el mes de marzo
a través del convenio, a través del Código de la Democracia, se realizó el convenio de cooperación interinstitucional. Y dentro de este convenio de cooperación está creada la respectiva directiva para estas elecciones y este proceso electoral. Hago mención de esto, estimado Andrés, por una situación muy clara, porque aquí también ya se desprenden otro tipo de actores, otro tipo de instituciones con las competencias pertinentes para este tipo de acción. Sin embargo, la Policía Nacional del Ecuador también va a colaborar especialmente con lo que tenga que ver con los diferentes municipios y para que estas ventas ambulantes, estos emplasticadores, tengan la distancia correspondiente y no obstruyan el ingreso que, como usted dice, tiene que ser, más aún en pandemia, tiene que ser ordenado el ingreso como la salida de los diferentes recintos electorales. Recordemos que tuvimos un problema en la primera vuelta, donde no fue masivo, ventajosamente fueron casos aislados, pero donde se registraron específicamente problemas de aglomeración. Y esto nosotros, luego de la primera vuelta, se hace una evaluación y sabemos que, por poner un ejemplo, para nuestro radio escuchas, en Imbabura tuvimos aglomeración, en Pichincha tuvimos aglomeración, falta de oficinas de coordinación para la policía y Fuerzas Armadas, el centro de mando de control también hubieron algunos defectos de coordinación, en Manabí hubieron aglomeraciones inclusive con ingresos a la fuerza a los centros de donde se ejercen las juntas receptoras del voto. Esto hemos hecho un mapeo a nivel nacional, una evaluación de la primera vuelta, y estas coordinaciones han sido puestas sobre la mesa por parte de la Policía Nacional con mucha exigencia para que cada institución aborde su responsabilidad como tiene que hacer. Porque al final del día no podemos, la Policía Nacional, a pesar que nos tocó en la primera vuelta, estar solucionando problemas que tienen que solucionar otras instituciones. Sin embargo, contamos ya con el compromiso y esperamos que en esta segunda vuelta esos problemas sean resueltos, y si no, bueno, el pueblo ecuatoriano cuenta con su Policía Nacional y sabremos dar la respuesta correspondiente. Coronel, sabemos de alguna manera, por la experiencia y por lo que ha ocurrido en procesos anteriores, cuáles son las responsabilidades de policía y cuáles son las responsabilidades de Fuerzas Armadas en el tema del traslado del material electoral, de los paquetes, de la custodia alrededor de lo que ocurre con los votos propiamente. Pero en el caso de la policía, tengo entendido que el traslado de actas de escrutinio hacia los centros de digitalización y escaneo sí le corresponde a su institución, coronel. Claro que sí. Nosotros en la fase del durante termina el proceso electoral y nosotros, a través de nuestros servidores policiales del eje preventivo, realizamos dos acciones importantes. La primera, la recolección de estas actas, y la segunda, el traslado a través de lo que se les conoce como los transportadores, para darle la seguridad del caso hasta las delegaciones provinciales o Consejo Nacional Electoral en el caso de Chile. Coronel, vamos a terminar y tal vez una última pregunta respecto a esta preocupación que podría surgir alrededor del momento de dar resultados y tal, y lo que habíamos hablado en el sentido de posibles enfrentamientos, manifestaciones, actos violentos como consecuencia ya de los resultados quizás. La pregunta que quiero formular es, ¿ustedes tienen inteligencia? ¿Están monitoreando qué podría ocurrir? Y si en caso se presentan estos brotes de violencia, de enfrentamiento, ustedes estarán ya atentos justamente por la información que han podido levantar con anticipación, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros estamos ya desde semanas atrás, es más, estamos desde la primera vuelta, nosotros levantando la información correspondiente, haciendo los respectivos monitoreos. Pero sobre todo, estimado Andrés, aquí es muy importante y aprovechar esta coyuntura que ustedes nos dan y la oportunidad en tan prestigiosos medios de comunicación y que nos escuchan nuestros diferentes radioescuchas, es el tema de generar conciencia e informarse de fuentes oficiales. Lamentablemente, porque no podemos tapar el sol con un dedo, lamentablemente tenemos mucha desinformación, muchos fake news, se ocupan las redes sociales de una manera irresponsable, y esto al final puede terminar generando alarmas sociales innecesarias, puede generar alarmas sociales falsas, y eso es un problema de conciencia.
Sin embargo, nosotros, desde el área de comunicación, obviamente, de la Policía Nacional, desde los diferentes ejes, tanto de inteligencia como investigativo, estaremos muy atentos para poder informar a la ciudadanía, para poder compartir información con ustedes y que a través de nosotros la comunidad sea bien informada con una información veraz, contrastada, para que sepan exactamente lo que esté pasando. Y en casos de alteración del orden público que pueden darse, pues obviamente nosotros estamos con los planes operativos ya distribuidos, diseñados y con el personal y la logística, sobre todo con la logística lista para nosotros dar una respuesta y mantener la paz ciudadana. Muy bien, señor. Muchísimas gracias entonces por haber informado a la ciudadanía del operativo y de las tareas que lleva adelante la policía con oportunidad del proceso electoral del próximo día domingo. Y este llamado que usted ha formulado para que la población lleve adelante esta que es una tarea cívica con madurez, con posibilidad de conciencia y de actitud positiva para evitar cualquier tipo de enfrentamiento o de dificultad. Quiero agradecer al teniente coronel Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional. Gracias por atender este diálogo.